credibilidad y ya se ha ganado a pulso por su trabajo un nombre. Y eso a mí me alegra muchísimo. Bueno, pues hablando en serio de sexo, me decía Carmela, hoy vamos a hablar de los sueños húmedos. La pérdida seminal, ¿le daba un nombre antes? Poluciones nocturnas. Poluciones nocturnas. Yo no había escuchado nunca ese término, ¿eh? Es que es un término bastante antiguo y a mí no me gusta mucho. Pero bueno, también se denominan así. Poluciones nocturnas, sueños húmedos. Yo tengo muchas preguntas al respecto, no dudas, curiosidades que me surgen. La primera te la voy a hacer, sí. Y tú ya desarrollas... Trata este tema, pero además... Es que con eso hay mucho... Claro, sí. Normalmente el cuerpo es muy listo, es un proceso natural que el cuerpo utiliza para descargar los testículos de espermatozoides cuando llevamos mucho tiempo sin mantener relaciones sexuales o cuando hemos visto alguna película erótica o hemos tenido... o no nos hemos masturbado desde hace mucho tiempo, entonces el cuerpo en su proceso natural, es cierto que es un proceso que le suele pasar más a los adolescentes, porque su respuesta sexual es más fuerte y porque tienen menos relaciones sexuales, no es una cosa que habitualmente a lo mejor le siga pasando a hombres ya más maduros que con el tiempo pues van regularizando su vida sexual, incluso van masturbándose. Y es distinto, esa necesidad que el cuerpo tiene de limpiarse, podríamos decir, o de renovarse, no es tan necesaria en un hombre de mayor edad. Pero he puesto este tema para comenzar esta temporada porque esta Navidad he estado dando unos talleres sobre sexualidad juvenil en Sabiote, en Safa, en el colegio de aquí de Linares y en más colegios, y me he dado cuenta de que es un tema que muchos jóvenes ni siquiera conocen esto y se asustan en el momento en que les sucede. ¿Qué les pasa? Claro, porque piensan que les ha pasado algo raro o que entonces yo dije, bueno, pues este tema lo vamos a tratar en el programa. ¿Hablamos de pérdida o una eyaculación en toda regla? Una eyaculación en toda regla. El cuerpo para liberar el semen tiene que eyacular y eso se realiza por medio de una respuesta sexual. ¿Qué pasa? Que como tú estás durmiendo, tienes sueños eróticos. Tu cuerpo se excita y después eyacula. Hay jóvenes que ni siquiera se dan cuenta, pero otros se despiertan en el momento de la eyaculación. Bueno, se dan cuenta después. Claro, cuando se levantan, pues le da la sensación que se han orinado, pero claro, no hay tanta humedad. Luego otros, si ya hace mucho rato, pues notan que está y dicen, uy, ¿qué me pasa? Y algunos, pues, sí. Es cierto que, a ver, que esto no es un proceso... ¿Y has tenido testimonio? O sea, en esos talleres los jóvenes lo confesaban. Los jóvenes me preguntaban por este proceso y yo les explicaba que no deberíamos de dar lugar a que un joven llegara a pasarle esto sin haberle informado antes. Ajá. Es lo que... Porque es inevitable, ¿no? Claro, es que, a ver, hay jóvenes que no les pasa nunca. ¿Por qué? Pues porque antes de que hayan tenido esa necesidad... pues se han masturbado, han aprendido a masturbarse o han tenido relaciones sexuales. Entonces, no necesita el cuerpo utilizar este proceso para limpiarse. Pero lo normal es que la primera vez que un hombre eyacula sea así, a los 13 años, a los 14, cuando el cuerpo empieza se disparan los niveles de testosterona y el hombre empieza a madurar, pues empiezan también a crearse los espermatozoides y el organismo llega a un momento que si el niño en ese proceso de maduración, es como si le pudiéramos llamar la primera regla de las mujeres, pues le suele pasar a los niños. Sí, entonces sí. Ellos tienen una eyaculación porque el cuerpo ya ha empezado a fabricar esos espermatozoides y como no ha encontrado todavía manera de liberarse de ellos, pues el cuerpo los libera durmiendo durante la noche. Claro, porque los sueños no se programan, los sueños no se pueden programar. No, además, de hecho, ni condicionar, decir, bueno, sí, voy a soñar hoy con la Naomi Campbell. Podrían decir los jóvenes, ¿no? Eso no, o sea, no. Sí a veces se le da demasiada importancia, pero la verdad es que en el proceso de dormir lo único que nuestra mente hace es ir acomodando, como si dijéramos, todo lo que nos ha ido pasando a lo largo del día, todo lo que nos preocupa, todo lo que lo va acomodando en sus cajones. Yo siempre digo que la mente es como un armario, puede estar totalmente ordenado cada cosa en su cajón, sí, o puede haber una amalgama ahí de cosas, los cajones abiertos, las perchas descolgadas, y a los niños sobre todo cuando en terapia les intento explicar, bueno, pues tu proceso de sufrimiento,
es una percha que se ha quedado mal colgada o un cajón, unos calcetines que no hemos colocado en el cajón correcto. Entonces tenemos que volver a sacar ese calcetín, colocarlo en su cajón correspondiente y dejará de molestarte y de hacerte daño. O esa chaqueta que se ha quedado mal colgada en la percha, yo le elaboro esta metáfora para que ellos entiendan un poco qué es el proceso o por qué les puede ayudar a hablar conmigo y volver a recordar cosas que le hacen daño o pensar en cosas que posiblemente ni recuerdan, pero que podrían estar en la base de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, con esto pasa igual. Pero es curioso que los niños llegan a este proceso, que es un proceso natural de maduración en su crecer, en su madurar y hacerse hombre, y no tienen información sobre, además que es un tema que se habla tan poquito de él, claro, porque y que vosotros no transmitís, nosotras explicamos a nuestras niñas cómo hay que colocarse la compresa, el higiénica, sí, el joven que es bueno que cuando el niño estando en su intimidad ha querido empieza hacerlo, a tener pues 12, 13 años, vemos que ya empiezan a salirle vello, que empiezan a, bueno, pues este es tu proceso natural y podemos explicarle, cualquier día te levantarás y te darás cuenta de esto. ¿Qué está pasando? Pues te está pasando esto, hijo, claro. Ya estás terminando de madurar, tus espermatozoides, tus testículos están empezando a funcionar y a ser los de un hombre y empiezas a... Es que si es provocado quizá no deje resto, no por nada, sino por cuestión de higiene también, ¿no? Exactamente, ¿no? Además que estamos hablando de los que se producen durante el sueño. Y ya te digo que se trata de un proceso natural y que no es algo extraordinario, que hay niños que no lo tienen nunca, que hay hombres que a lo mejor no lo han experimentado porque han tenido respuestas sexuales antes provocadas y no ha hecho falta que su cuerpo se libere. Y entonces si tú tienes un hábito normal de masturbarte, no vas a tener luego estas pérdidas seminales por la noche porque tus testículos no van a tener esa necesidad. Sí. Mira, los estudios han querido dar así unos datos por encima, pero es muy variable y depende mucho de cada hombre y de las características de cada hombre, de la capacidad de respuesta sexual de cada hombre, o sea que es algo muy... Pero normalmente dicen, los estudios han arrojado unos datos de que los jóvenes de 15 años que no mantienen relaciones sexuales y no se masturban, probablemente cada 15 días, cada 3 semanas, necesite su organismo tener una limpieza, ¿no? Y entonces se producirá una pérdida seminal de estas y hará que el organismo se vuelva a renovar. Ya te digo que depende mucho, el joven puede tener una pérdida seminal al principio, en la primera respuesta sexual, después empezar a tener algunas más esporádicas, después empezar a tener ya sus masturbaciones normales y habituales y ya no volver a tener nunca más una pérdida seminal. En hombres mayores, pues lo mismo, en hombres más maduros, pues lo mismo, puede ser que yo esté teniendo relaciones sexuales ahora mismo, tenga pareja y tenga unas relaciones sexuales más o menos estables y no voy a tener pérdidas seminales. Dejo de tener pareja o dejo de masturbarme o tengo alguna enfermedad o no sé, o me encuentro depresivo y no tengo... Pues volverán a producirse esas pérdidas seminales si me tiro mucho tiempo sin... Carmela, y cuando esos sueños... puede haber padres ahora mismo que se sientan identificados porque han visto, digamos, los restos de esos sueños húmedos y no se han atrevido a hablar con el hijo, ni el hijo con ellos. ¿Qué les aconsejaría? Si se produce nuevamente... que abordaran ellos los padres que dijeran, mira, la madre, ¿qué te ha pasado? Ahí está, la madre que probablemente sea la primera que se dé cuenta porque todavía en nuestra sociedad... Hace la cama a las madres, ¿no? Hace la cama y pone la lavadora, en fin, y todas esas cosas, y va a tener más contacto y más facilidad de darse cuenta, y somos más observadoras todos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Es así. Entonces, abordarlo con total tranquilidad. Fíjate lo que te ha pasado. ¿Te has dado cuenta tú o ni siquiera te has dado cuenta de, mira la mancha que tiene en el pijama o mira la mancha que tiene en el este? Pues esto ha sido una pérdida seminal y te cuento lo que ha sido y tú entiendes perfectamente lo que ha sido. Pues mira, eso es que ya te estás convirtiendo en un hombre, igual que tu hermana tuvo el periodo y ya fue mujer, o igual que las mujeres tenemos el periodo y ya podemos tener hijos, pues tú también puedes ya dejar embarazada a una chica porque tus espermatozoides ya funcionan, porque ya estás creando espermatozoides y como no los gastas, pues tu cuerpo los tiene que eliminar de noche. Si te pasa otra vez, no te preocupes, te cambias de ropa y ya está, y no te asustes, que esto es normal, que no es que te has orinado, que no... Ya está, así de fácil. Ni sentir vergüenza. Por supuesto, que no, al contrario, eso es una alegría. Tu cuerpo funciona correctamente y esto es lo que nos lo está indicando, que estás madurando correctamente. Ya está.
Con total tranquilidad. Estas son las pautas a seguir. Y bueno, luego ya habrá padres que digan, pues vamos, en ese seno familiar habrá familias en las que no haya comunicación en lo que a sexualidad se refiere y sea un coto cerrado y ahí no habla nadie y el niño o niña aprende por su cuenta y los padres no son capaces. Como te decía, con los talleres estos de no somos conscientes de la necesidad que tienen los jóvenes. Y yo les preguntaba, ¿con quién habláis vosotros de sexo? Y se reían mucho y yo les decía, ¿pero os gustaría que vuestros padres hablaran con vosotros de esto? Y a la gran mayoría le encantaría que sus padres fueran capaces de hablar de esto. Y si no hablan con sus padres de sexo es porque ven la vergüenza que les provoca a los padres. Jolín, tenemos que hacer un esfuerzo los padres para ponernos a la altura y aportar a los jóvenes lo que ellos están necesitando y demandando. Porque ya te digo, yo he tenido ahora, y han sido jóvenes entre 15, 16, 18 años, incluso hasta 20 años he tenido en los talleres, incluso más de 20 años, 21, 22 años, y todos decían lo mismo, demandaban esa... A mí sí me gustaría poder hablar con mis padres tranquilamente de estas cosas y no tener que preguntarlas o buscarlas por ahí fuera sin saber a quién recurrir mucho, porque yo los he invitado a que preguntaran y además tengo una estrategia para conseguir que ellos pregunten sin vergüenza y sin sentirse identificados, y entonces preguntan con una libertad grandísima y cuando luego estamos en el debate y estamos hablando y abrimos el discurso y podemos hablar todos y opinar, pues reconocen eso, que les gustaría poder preguntarle a sus padres, pero que desde el principio se han dado cuenta que es un tema que no se trata en casa y yo les decía, mira, a vuestros padres les puede estar dando vergüenza, no saber cómo hacerlo. Intentarlo una vez y sacar el tema, dejarlo caer, aprovechar una película, aprovechar este mismo taller. Yo les decía, como os van a preguntar, y si no os preguntan, pues ¿sabéis lo que nos ha contado Carmela? O ¿sabes, mamá, lo que me ha dicho Carmela? O me he enterado de esto que no sabía, si hay información. Digo, incluso podéis aportar a vuestros padres información que a lo mejor ellos no tienen. Pero por lo menos se va a establecer ese diálogo y vais a ser capaces de luego poder seguirlo si lo comenzáis. Pero hay los padres por vergüenza y por miedo a no saber hacerlo y los hijos necesitándolo también, pues porque ven que a los padres les resulta incómodo y que entonces... Pero sin embargo, y estoy recordando ahora, no sé dónde lo leí, y puede hablar, lo ha hecho Carmela Cobo, nuestra sexóloga y psicóloga, que me alegro mucho de verte. Yo también me alegro y de que retomemos estas conversaciones. Para dentro de 15 días ya invito a los telespectadores, como va a ser unos días antes del Día de los Enamorados y febrero es el mes del amor, y de las parejas, bueno, pues voy a intentar dar una actividad para que realicemos el Día de los Enamorados las parejas que se supone que estamos enamoradas, pero que queremos un poco de chispa. Bueno, pues voy a dar una actividad muy interesante de un estudio que se hizo hace unos años para demostrar que podíamos conseguir que dos extraños se enamoraran. Yo creo, y mi hipótesis, así lo planteo, como una hipótesis, si conseguimos con aquel experimento que dos extraños se enamoraran, dos personas que ya se supone que han estado enamoradas, yo creo que les van a aportar, va a aportar este experimento cosas interesantes. Con un par de horas que nos dediquemos el Día de los Enamorados a realizar este jueguecito, el próximo programa lo vamos a explicar y lo vamos a... Estupendo. Vamos a tener un día 14 de febrero distinto. Ahí está. Seguro. Ya muchos irnos de cena, irnos a darnos un masaje. Exactamente. Pues nosotros este año va a ser hacer un juego que nos ayude a intimar un poco más y a conocernos un poquito más el uno al otro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues deseando que llegue ese programa. Carmela, gracias. Gracias a vosotros. Consulta en Linares, ya lo saben, en la Corredera de San Marcos, en ese centro.